gusto, un placer saludarles y les doy la más cordial de las bienvenidas a un episodio más de Somos Vida Podcast. Y para esto me acompaña el pastor Eric García, mi nombre Alberto Velázquez, pastor de la Iglesia Odre Nuevo. Pastor, te saludo con mucho gusto. Igualmente, pastor, qué gusto saludarte y pues qué bendición poder estar con todos ustedes que nos están viendo. Damos gracias a Dios porque estamos preparados para la palabra que traemos para ustedes este día. ¿Qué palabra vamos a estar viendo, pastor? Fíjate que el Señor ha puesto en nuestros corazones la palabra despierta y es una invitación. Me suena a invitación porque nadie que pueda estar dormido puede tener una amistad con Cristo, pastor. Nadie, absolutamente nadie que no sea consciente de cuánto lo ama el Señor puede estar en una amistad con Cristo. Así que hoy te vamos a invitar y te vamos a decir despierta. ¿Por qué? Porque cuando encuentras ya el hecho del significado, pastor, de la palabra despierta, habla de una persona consciente en todos los sentidos de lo que va a hacer, de lo que se va a tratar y lo que tiene que hacer para lograr aquel objetivo para cual él se ha preparado. Y con Cristo pasa lo mismo. Si nosotros queremos tener una amistad y resultados favorables, un cambio de pensamiento, que Cristo haya fortalecido mi matrimonio, pastor, que Cristo haya fortalecido mi amistad con los demás, mis ambientes laborales que son buenos, que tengo muy buenos resultados, Cristo está con nosotros. Pero necesitamos despertar, estar conscientes desde nuestra mente, desde nuestras emociones y de todo lo que yo debo hacer, que no es mucho, pero lo poquito hay que hacerlo. Amén, así es. Y bueno, pues gracias por estarnos viendo en este canal, gracias por seguirnos y pues prepárate porque sé que Dios hoy hablará a tu vida. Amén. Y bueno, algo que me llama la atención acerca de la palabra despierta es que si te fijas cuando estamos dormidos no podemos hacer nada. Una persona dormida pues no hace nada, pues simplemente está dormida y no puedes trabajar, no puedes cumplir tus metas. Entonces tienes que estar despierto para realizar lo que tú quieres hacer, pastor. Entonces, qué bendición que podamos hablar acerca de esto, de este tema que es muy interesante porque a veces dentro de la iglesia podemos quedarnos dormidos. Viene un sueño, ya sea que caigamos en un sueño de depresión, un sueño de tristeza, de dolor y pues no podemos llegar a la voluntad de Dios o llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Entonces, a veces estamos dormidos, poco a poco nos vamos quedando dormidos y pues no cumplimos la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que estar despiertos. No por nada Jesucristo le dijo a los discípulos cuando fue a Getsemaní, les dijo, ¿verdad? Les dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Es decir, no se queden dormidos, velad y orad para que no se duerman, porque si se duermen, caen en tentación, terminan perdiendo, ¿no? Se terminan rindiendo. Entonces, ¿qué tema tan interesante es el que vamos a compartir el día de hoy? Una de las notas que tengo y quiero que lo apuntes de ser necesario o que te lo grabes, y esto nos pasa a todos cuando llegamos a la iglesia, es algo fuerte pero es interesante. Despierta, es la invitación y luego dice el texto, no busques lo que Jesús puede darte, mejor búscalo a Él de cerca. Pastor, ¿cuántas veces llegamos a la iglesia, hermanos? ¿Cuántas veces hemos llegado a la iglesia con un dolor, con una situación, con una necesidad? Y le rogamos al Señor que nos salve, que nos sane en esa necesidad. Y no estoy diciendo con esto que estemos mal, no. Pero qué pena es que cuando ya se te resuelva la situación difícil, ¿qué vas a hacer? ¿Alejarte de la iglesia? ¿Qué vas a decir? Ay, después voy, ando muy bien. La gente piensa, porque le han dado el concepto de hospital, pues que un hospital vas cuando estás malo. Y si somos realistas, siempre estamos malos. Siempre nos duele una emoción, siempre nos duele un pensamiento. Entonces, hoy la invitación es importante, hermanos, que nos escuchan a través de este podcast de Somos Vida. Hay que despertar y no necesariamente, pastor, buscar a Cristo cuando está dando algo. El mismo Moisés nos muestra en la palabra de Dios que él estaba hablando con Dios cara a cara, y esto es bien importante porque Dios le dice, llévate a tu pueblo. Ya Dios no estaba aceptando ese pueblo porque habían fallado, porque se habían quejado demasiado, y le dice el Señor Dios, llévate a tu pueblo, yo les voy a conceder todo, les voy a dar todo lo que les prometí, pero no voy a ir con ustedes. Y Moisés nos muestra, pastor, que debemos de estar con esas ganas de que Dios permanezca con nosotros, porque Moisés le dice, no vamos si no vas con nosotros. Yo prefiero quedarme en el desierto que un oasis sin ti. Imagínate, un oasis donde tienes todo, pero no tienes a Dios, que es lo más importante. Entonces, hoy en tu vida pon atención y despierta. No busques a Jesús solamente por lo que pueda darte, mejor búscalo a Él, porque una vez que buscas y encuentras a Jesús, toda tu vida va a ser cambiada, amén, transformada. Amén, pastor. Lo encuentras todo, amén, con Él, gloria, ¿no? a Dios. Él es el verdadero tesoro. Amén. Y sabes, no sé si tú que nos estás viendo has sentido alguna vez sueño, que te estás quedando dormido. Tal vez seas estudiante, trabajador
o tal vez en la misma iglesia, a veces sucede, ¿verdad? Pero, duermes? o vas en viaje, vas manejando y de repente sientes como que ese cansancio. Bueno, cuando nosotros predicamos, la gente no se duerme, hay que decirlo. Hay que aclarar esto. No somos Odre pastores Nuevo que es una duermen. iglesia de despiertos. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Amén. Pero a lo que voy, pastor, es que a veces no sé si te ha pasado que te vas como quedando dormido poco a poquito y entra una lucha en tu mente entre tu cuerpo y el estar despierto, ¿no? Y así como que vas manejando, te vas quedando dormido y dices, no puedo quedarme dormido, porque si me quedo dormido puedo provocar un accidente, puedo poner en riesgo mi vida o no llegaré, ¿verdad?, al destino que tengo que llegar. Entonces ahí empieza una lucha. Y yo creo que esto es muy semejante a la vida del cristiano, a la vida del creyente, porque en nuestro caminar en Cristo Jesús va a haber momentos donde vamos a luchar contra nuestra carne, ¿no? Donde nos queremos quedar dormidos, donde ya no aguantamos, donde a lo mejor la vida, los procesos, las circunstancias están diciendo que nos quedemos dormidos. Es ahí donde nosotros llevamos esto al ejemplo de lo que le pasó a Pedro. A Pedro le pasó esto, poco a poco se fue quedando dormido. ¿Por qué te digo esto? Porque Pedro era alguien que estaba cerca de Dios, cerca de Cristo, era un discípulo, ¿no? Y de repente vemos cómo Pedro termina negando a Jesús 3 veces, lo niega. Este hombre le había dicho a Jesús, yo voy a estar contigo hasta el final, hasta la muerte, te voy a seguir. Y Jesús le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y él estaba seguro. Y Pedro que no pasaba. exacto, dijo, no me va a pasar nada. Entonces, es ahí donde nosotros nos damos cuenta que debemos estar siempre alerta, porque aunque estemos cerca de Dios, podemos terminar como Pedro, poco a poco quedándonos dormidos y terminamos negando al Señor, negando a Cristo y terminamos en una fogata. ¿Por qué? Porque Pedro terminó en una fogata con impíos, con la iniquidad, con aquellos que arrestaron a Jesús. Entonces, yo quisiera ahorita nombrar algunas cosas que puedo recomendarte para que no te quedes dormido, para que estés siempre despierto, para que estés cerca de Jesús, buscándolo a Él, no solo el milagro. A veces vamos buscando un milagro, vamos buscando nuestra necesidad y es ahí cuando terminamos durmiéndonos en el camino. Pero cuando lo buscamos a Él, estaremos despiertos siempre. Siempre estaremos atentos a su voz, a su llamado y yo sé que nuestra vida va a ser mejor. Así es. Fíjate que la palabra de Dios nos despierta. La palabra de Dios está precisamente escrita para despertarnos, porque empieza a trabajar desde el interior y nos pone en movimiento. Dice el Evangelio de Juan 6, en el versículo 26, Jesús les contestó, y esto me sorprende mucho, pastor, porque Jesús multiplica los panes, porque Jesús hace milagros, y Él quería que vieran el poder y la autoridad que Él tenía para hacer milagros. Y Jesús les dice, les digo la verdad, ustedes no me están buscando porque vieron las señales milagrosas, me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. Qué lástima, qué tristeza es que tengamos esa incapacidad de ir por pan solamente. Y está hablando de literal de lo que les dio de comer, sí, lo que sacia el cuerpo. Y cuántas veces nosotros estamos en esta vida únicamente buscando las cosas materiales. No está mal que seamos trabajadores, que busquemos el progreso, el desarrollo, pero ¿cómo está tu amistad con Cristo? ¿Cómo está la amistad que Cristo anhela y desea tener con cada uno de nosotros? Y dirás, ¿pero para qué? Para salvarnos, pastor. Amén. Para liberar nuestros pensamientos, para calibrar nuestras emociones y que nuestras relaciones pues sean satisfactorias, que obtengamos los mejores resultados en todo lo que emprendemos. Hay gente que decide tomarse un tiempo para meditar, reflexionar sobre cómo están sus relaciones y esto les da unos resultados mejores y van desarrollándose y van creciendo. Mismo Jesús les dice, les digo la verdad, ustedes no me están buscando por los milagros, por el poder, por lo que realmente puedo hacer espiritualmente en sus vidas. Ustedes están buscando lo que se acaba, lo que se termina. Entonces, no vengamos a la iglesia y caray, esto a veces duele decirlo, pero es muy importante que no vayamos solamente a la iglesia a tratar de cumplir. Ya fui, ya cumplí, ya me voy. No, la verdad no. Ni tampoco vengas a la iglesia tratando de buscar ese milagro. Ay, que mi necesidad sea cubierta. Va a ser cubierta porque el Señor habló de la añadidura. Porque el Señor dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que tú anhelas, todo lo que necesitas será añadido a tu vida. Entonces, hoy insistimos. La invitación es, pastor, a despertar. Y algo que me gusta de lo que ahorita mencionabas del apóstol Pedro
es precisamente cómo él estaba tan seguro, pastor, seguro de que no iba a negar al Señor. Y a veces nos pasa eso. Ahorita quizás estás escuchando este podcast y quizás dices tú, caray, qué buen tema para los que van a la iglesia a buscar solo un milagro o solo aquello. Bueno, a veces nosotros estamos ahí. ¿Cierto? A mí me ha tocado venir a la iglesia, estar pastoreando y decir, ay Señor, qué bendición el día que traigas más gente. Ay Señor, qué bendición el día. Hey, que te interese la amistad con Cristo, que el Espíritu de Dios te lleve al púlpito a predicar lo que Dios quiere hablarle Amén. a su pueblo. Amén. Haya 20, 30, 50, 100 o 10,000 personas. El Espíritu de Dios nos toma y ya no nos va a permitir que nosotros estemos solamente buscando aquello que yo necesito de Jesús, sino más bien presentarnos a la persona que salva y que tiene poder. Amén. Y que vive y reina. Pastor. Gloria a Dios. Amén, Dios es aleluya. bueno. Amado, tú que la estás viendo, yo no sé qué condición tienes, no sé qué está pasando, no sé cuál sea tu problema personal o en qué condición te encuentras, pero sé que Dios sí. Y hoy Dios quiere despertarte para sacarte de esa condición y llevarte a su luz. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:14, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Hoy es necesario que nosotros seamos despertados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, por Cristo, por su palabra, para salir de la condición en la que estamos. Puede ser una condición de oscuridad, de tinieblas, tal vez estás en pecado, en enfermedad. Bueno, esa es una condición de oscuridad. Hoy Dios quiere despertarte, levantarte de donde te encuentras para que camines bajo su luz. ¿Y qué puedes hacer? Dices, bueno, ¿qué puedo hacer para despertar o para evitar dormirme? Sencillo, estaba investigando y viendo cómo funciona nuestro cuerpo, pastor, y resulta que el cuerpo, cuando no recibes una buena alimentación, tiende a ser somnoliento. Hay una palabra que se llama somnolización o anda somnoliento, ¿no? Esto sucede cuando no te alimentas bien y entras en depresión, en estrés. El estrés, la depresión, todo eso provoca eso, andar como somnoliento, ¿no? Con sueño. A veces estás en el trabajo y dices, bueno, ¿por qué siempre hay una hora en la cual como que, ay, me voy a dormir? Bueno, a veces influye mucho la alimentación. ¿Qué estás comiendo? Por eso los doctores nos recomiendan tener una alimentación balanceada, ¿verdad? O sea, comer lo que nos gusta, pero también meterle verduras, frutita, cosas que nos den energía, ¿verdad? Y esto lo llevo a lo espiritual, pastor. Y qué necesario es que nosotros meditemos. ¿Qué alimento estamos introduciendo? ¿Qué escuchamos? ¿Qué leemos? ¿Qué vemos? Muchas veces estamos nosotros leyendo cosas que no nos edifican, documentos, noticias que solamente hablan de cosas negativas. Nos perturban y nos distraen. Exacto. Y tienes toda la semana perturbado por lo que leíste y estás con miedo, con duda de que qué va a suceder, qué va a pasar. Tienes problemas económicos y te pones a leer documentos de lo que pasa con la gente que le va mal económicamente, ¿no? Eso no te va a ayudar, no te va a edificar. ¿Qué es lo que estás leyendo? Por ejemplo, tu matrimonio, está tu matrimonio herido, está a punto del colapso y empiezas a leer cosas negativas acerca de los matrimonios, de que ya no hay hombres. Las estadísticas de cómo están. Las estadísticas de cuántos divorcios hay en el mundo, y también empiezas a ver documentos en contra de tu pareja, ¿no? De que todos los hombres son iguales, las mujeres son iguales. Eso no te va a edificar. ¿Qué estás leyendo? ¿De qué te estás alimentando? La palabra de Dios, como dijo el pastor, ahorita lo que decías me encantó. La palabra nos ayuda a estar despiertos. Es un buen alimento. Amén. Esto que estás viendo ahorita, pues es algo bueno. Hay videos, hay devocionales, hay reels que nos ayudan, que nosotros leemos. Hay estudios que nos pueden ayudar. Aquí en Odre Nuevo llevamos un instituto los martes que es de bendición de liderazgo. Y yo creo que esto que estamos comiendo nos está ayudando a no estar dormidos, a no quedarnos dormidos, a no andar somnolientos, a estar despiertos, atentos. ¿Qué es de Dios? ¿Qué no es de Dios? ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? ¿Qué me edifica? ¿Qué no me edifica? Entonces es necesario que tengas una buena alimentación. Tú que me estás viendo, que nos estás escuchando, yo te recomiendo que medites qué estás metiendo a tu vida, a tu corazón, qué estás alimentándote. Hay algo interesante sobre las notas, esto lo predicamos en nuestra iglesia y me gusta porque podamos decir, bueno, ya una vez que despertamos, ¿qué sucede? Y me llama la atención cómo Juan, estando encerrado, estando en la cárcel, primo de Jesús, va envía a sus discípulos y dicen, díganle a Jesús que si es Él.
el que tenemos que esperar o el que estábamos esperando o habrá que esperar más tiempo. Y me gusta porque Jesús le responde con lo que hoy nos va a responder aquellos que hemos despertado, pastor. Cuando una persona ya despertó y es consciente del mandato de Dios, que es vayan y lleven las buenas noticias, entonces dice, vayamos, hermanos, a libertar a los cautivos. Hay muchas familias, pastor, que ahorita se están disolviendo. Familias que tenían un buen futuro, ahorita se están consumiendo en las separaciones, en los maltratos emocionales. Hay maltratos físicos ahorita, es algo muy lamentable, muy triste. Y por eso Jesús nos dice, cuando ya estamos despiertos, escucha, vayamos a libertar a los cautivos, hagamos que los ciegos vean, pastor, qué bendición, cuando nosotros a través de nuestro testimonio, y no me refiero a un testimonio hablado, un testimonio de hechos, pastor. Amén. Cuando te ven tomado de la mano de tu esposa, que te ven abrazado de tus hijos, que tus hijos les pueden preguntar, ¿y cómo es tu papá en casa? Y el muchacho dice, en la iglesia es buena onda, pero en mi casa es más que eso, porque mi papá está consciente, está despierto, ama a Cristo, y cuando amas a Cristo, estas cosas comienzan a sucederte. Amén. Y no las provocas tú, es el Espíritu de Dios quien comienza a darte este alimento. Entonces dice, vean, y hagamos que los ciegos vean, hagamos que los sordos oigan, que los paralíticos caminen. No te conformes solo con tus necesidades. Bendito pastor, de nuevo, ¿por qué nada más tengo que estar pensando en mí? Voy a ver si me logro salvar de esto que hice. O sea, déjale el trabajo sucio a Cristo, porque Él vino a perdonar tus pecados, Él vino a salvar tu vida. Tú tienes que estar diciendo, qué bendición cuando logre crecer como ha crecido aquel hermano, como ha crecido aquel otro hermano. ¿Por qué? Porque voy a una iglesia donde hay hechos, no solo palabras, pastor, porque la palabra ciertamente genera fe, desarrolla fe, pero cuando estamos en los hechos ahora, pregúntense, hermanos, ¿por qué al libro que escribe Lucas le ponen hechos de los apóstoles? ¿Por qué no le pusieron palabras de los apóstoles? Porque vivimos por los hechos. Así es, y ahí está escrito cómo nosotros podemos dar testimonio. Voy a repetir de nuevo este apunte para continuar con esto. Vayamos a libertar a los cautivos, hagamos que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los paralíticos caminen. No te conformes solo con tus necesidades. Amén, bendito sea el Señor. Dios. Ya se nos está yendo el tiempo, pero yo quiero compartir lo siguiente, ¿verdad? Dice en la palabra, es bueno que hagan esto que les digo, porque estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. Romanos 13:11. Yo creo que este tema de despertar tiene mucho que ver con el tema de muerte y resurrección, porque cuando nosotros estamos dormidos, estamos como una especie de muerte, ¿no? Genial, Estamos genial. así como una especie de muerte, pero cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando lo aceptamos, pastor, es ahí cuando hay una resurrección, es decir, un despertar. Amén, algo nuevo amén, viene. amén. Entonces, qué bendición, tú que nos estás escuchando, es momento de despertar. Tal vez te encuentras en una especie de muerte espiritual, tal vez ya no sientes a Dios, ya no has sentido a Dios como antes, vas a la iglesia y dices, ya no le escucho, no escucho su voz, no veo milagros, no veo su gloria, ya no me siento igual que como hace años. Bueno, hoy Dios te llama a despertar, amén, a levantarte, a resurgir. Hoy quiere resucitar ese corazón que tal vez está muerto y llevarte a la gloria de Dios. Me gusta cómo lo estás diciendo porque se está transmitiendo aquello que queremos llevarle a la gente, que estamos despiertos, y me gusta porque también hay cansancio emocional, cansancio mental, cansancio espiritual. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, así que no se preocupen. No se preocupen, qué curioso, o sea, no te canses emocionalmente, no te canses mentalmente. ¿Por qué te cansas? Pues porque estás preocupado, siempre estás preocupado. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Así que no se preocupen ni digan, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿O qué ropa vamos a usar? La gente que no conoce a Dios, escucha, la gente que está dormida, la gente que no ha despertado, dice la palabra de Dios, la gente que no conoce a Dios, trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo, que sabe que necesitan todo esto y sabes que te lo va a entregar. Por eso es importante, pues, y yo repito, no venir a la iglesia únicamente a ver qué va a pasar con mi necesidad. No, vamos a buscar a la persona que es Cristo, vamos a intentar, a esforzarnos, a despertar para tener
esa amistad con el Señor. Amén. Se nos termina el tiempo, pastor, pero todavía hay algo que agregar. Así es, amados, pues gracias por estarnos escuchando, por estarnos viendo. Nuevamente te repetimos, ¿verdad? Que este tema sea bendición. Es momento de despertar, es momento de caminar bajo la luz de Dios, y sé que Dios tiene un plan glorioso para tu vida. Y si tú eres alguien que a lo mejor es un soñador y dices, yo quiero cumplir esta meta, yo quiero cumplir este propósito, recuerda que para cumplir tus sueños tienes que despertar. Se vale soñar, pero después de soñar tienes que poner en práctica la palabra, tienes que levantarte, tienes que trabajar para que esos sueños se realicen. ¿Y qué necesitas para que esos sueños se realicen? Necesitas a Cristo. ¿Qué necesitas para despertar? Necesitas a Cristo, necesitas a Jesús. Así que yo te invito a que te entregues a Él. Gracias por estarnos viendo. Te invito también que nos sigas en nuestras redes sociales si quieres aprender más de la palabra. Es un placer, como siempre. Vamos a despedir este episodio de Somos Vida Podcast. Como siempre, un placer saludarles. Mi nombre es Alberto Velázquez y como siempre un placer estar acompañado contigo, pastor, el poder compartir estos mensajes que hoy despierten a tanta gente. Amén, así es. Soy el pastor Eric García de la Iglesia Odre Nuevo, y si tú eres de Hidalgo del Parral, Chihuahua, bueno, eres bienvenido a esta tu casa, la Iglesia Odre Nuevo, para seguir aprendiendo de Dios y tener una relación con Cristo. Gracias por estarnos viendo. Bendiciones.